Bueno, hace unos minutos escuchábamos a nuestro compañero Eduardo López desde el aeropuerto de Barajas, hablándonos de esa nueva orden ministerial del Ministerio de Sanidad que era aprobada en el BOE hoy y que anunciaba esa cuarentena de 14 días para todos los que llegaran a España desde el extranjero, incluidos los procedentes de la Unión Europea o del espacio Schengen, que deberán guardar esos 14 días. Y es una medida que se aplicará desde este viernes, día 15 de mayo, hasta que dure el estado de alarma, no solo el 24 de mayo, sino también a sus posibles prórrogas. Me gustaría saludar al doctor Alberto Torres, médico preventivista, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, de Salud Pública e Higiene. Doctor Torres, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece esta medida que ha tomado el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, el señor Illa, y que además Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación, hablaba de ello como prevención, que se tomaba esta medida como prevención? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, bueno, efectivamente. De entrada debo de reconocer que como ha salido hoy mismo tampoco hemos tenido tiempo de analizarla en mucho más detalle. En principio entiendo que es una medida de prevención y es un poco lo que indica la propia resolución ministerial, en el sentido de que lo que se pretende es evitar la posibilidad de que haya casos importados, es decir, que de alguna manera nos encontremos con que estemos recibiendo personas de otros países que están en una situación de una mayor transmisión en este momento comunitaria que pueda suponer la aparición de casos en nuestro país y que eso de alguna manera sobrecargue el propio sistema de vigilancia. Entonces entiendo que esa es la razón, como medida preventiva, efectivamente. ¿No le ha sorprendido el momento en el que se ha adoptado esta decisión? ¿En qué sentido? En el que se podría haber tomado una vez comenzado el estado de alarma. Sí, posiblemente. Entiendo que probablemente en ese momento quizá la circunstancia o la razón se podía también entender en el sentido que España era un país que teníamos precisamente una gran transmisión comunitaria en ese momento y de alguna forma, más que recibir o sobrecargar más el sistema, lo que podía ocurrir es que llegaran personas de otros países en los cuales también tuvieran transmisión, pero que incluso en muchos casos tenían menos transmisión que nosotros ahora mismo. Creo que la lógica un poco, tal como se ha presentado por parte del Ministerio, es que en este momento en España la situación epidémica es muy favorable y entonces lo que se pretende es de alguna manera reducir el riesgo de que podamos tener brotes o rebrotes en algunos lugares precisamente por la importación de casos. De alguna manera como pasó en algunas comunidades españolas en las cuales las medidas que se tomaron en diferentes momentos hicieron que los flujos de población, en este caso internos, a nivel nacional, pues pudieran provocar rebrotes que luego después se vieron en las semanas siguientes en algunas comunidades. Entonces, creo que va un poco en esa misma línea, entiendo. No lo sé si tiene algún otro sentido, pero entiendo que... Claro, pero en esa misma línea parece difícil entender que se tomen esas decisiones dentro del territorio español y no se haga de igual manera y con la misma argumentación para los que vienen a España, ¿no? Sí, en aquel momento quiere decir, pues sí, claro. Probablemente. Claro. Sí. De todas maneras, esto nos asegura que el número de contagiados de personas que vengan, bien de residentes, de personas del resto del continente a nuestro país, puedan aumentar esas cifras. ¿En qué medida sería una prevención importante? Bueno, es una prevención en la medida en que las personas que vengan de fuera, de entrada, tienen que mantener un periodo de cuarentena de 2 semanas, con lo cual se aseguraría durante esas 2 semanas que si no presentan sintomatología, pues ya de alguna manera estarían libres de riesgos de transmitir, porque ya no estarían infectadas. De hecho, hay una cuestión interesante de todas maneras. En España esa medida no se adoptó, si recuerdan, desde el principio. Algunos países ya desde el mes de enero, Estados Unidos concretamente, algunos otros países tenían ese tipo de medidas de cuarentena. Taiwán también lo tenía. De tal manera que los ciudadanos que venían, los ciudadanos del propio país o turistas o visitantes que venían de otros países, eran sometidos a ese periodo de cuarentena. Recuerdo, por ejemplo, cuando vinieron españoles de China, si recuerdan, cuando se repatriaron en ese momento de Wuhan,
que también tuvieron que mantener 2 semanas de cuarentena en nuestro país porque fue un requerimiento que se hizo por parte de la autoridad de China. Pero aquí en España no se estaba haciendo porque en principio nos estábamos rigiendo por la idea de que no había transmisión asintomática. Hoy en día sabemos que sí que hay transmisión asintomática, es decir, el problema está en este momento para el control, voy a decir que reconocemos, el problema estaba antes pero no éramos conscientes de él, es que sabemos que hay transmisión en personas que no tienen sintomatología, bien porque están en una fase presintomática, es decir, están todavía incubando la enfermedad y tardarán unos días en desarrollar sintomatología, y en otros casos porque no la van a desarrollar, porque son totalmente asintomáticos. Entonces, ese es un elemento importante. Desde ese punto de vista, yo me felicito que de alguna manera el gobierno lo haya incorporado ya en su forma de trabajar. ¿Que tal vez se debería de haber hecho antes de esa forma? Pues probablemente sí. Sí que es cierto que esta resolución del Ministerio no discrimina países, lo cual también es un poco... sí que puede ser un poco elemento a considerar o a reevaluar, porque de alguna manera el riesgo de transmisión no es lo mismo dependiendo de qué países se vengan. Es decir, vengan los turistas o los extranjeros, las personas que viajen de fuera, ¿no? Doctor, ¿va a poderse llevar a efecto ese seguimiento, esos 14 días de cuarentena para todo el que entre en nuestro país a partir de este viernes? De lo que yo he visto, lo que se establece es que son las propias compañías las que deberán de pasar, o las compañías de viajes tendrán que informar a los viajeros y pasar un listado de cuáles son las personas que han venido al territorio nacional, y además se tiene que hacer a través de los puertos de entrada que vienen establecidos de forma reglamentaria, y entonces de alguna manera entiendo que a partir de ahí se establecerán los mecanismos de control. Precisamente ese sistema es más fácil que si se tratara de incorporar personas y después hubiera que intentar identificar a partir de casos que se pudieran generar. Desde ese punto de vista yo creo que es más fácil realizar la vigilancia de esa forma, ¿no? Bueno, pues doctor, aprovechando que está en el programa, me gustaría abordar la cuestión de las mascarillas, y a los telespectadores desde casa les invito a que vean imágenes de distintas zonas de nuestro país, ¿no? Ya en Castilla y León estamos viendo Sevilla en este caso, ahora veremos Benidorm, en fin, vemos a personas sin mascarilla, por supuesto sin guardar la distancia social pertinente. Yo no sé muy bien cómo podríamos insistir en que convivimos con el COVID-19, que por supuesto queda mucho por avanzar, que tenemos que ser muy precavidos. No entiendo estas imágenes. Usted no las está viendo quizás en este momento, pero las ha visto durante todos estos días atrás. Estas zonas están ya en la zona 1, algunas de ellas, bueno, incomprensible. ¿Podría seguir insistiendo y hacer un llamamiento a la prudencia, a la responsabilidad, a la sensatez? Vamos a ver, sí, son imágenes que a mí también me preocupan, es decir, me resulta preocupante básicamente pues porque sabemos cómo se transmite el virus. Son cosas que hemos aprendido y de alguna manera se han consolidado. No es transmisión aérea, es una transmisión por gotas en proximidad. Por lo tanto, en realidad, los mecanismos de transmisión que nosotros podemos bloquear para evitar que el virus se transmita de una persona a otra son relativamente sencillos. Entonces, y realmente establecer una protección respiratoria, algo que bloquee mis secreciones respiratorias y eviten que salgan al exterior y que otras personas las puedan inhalar, permitiría directamente bloquear esa transmisión. Entonces, son mecanismos muy sencillos. A mí lo que me preocupa es que después de haber pasado estos 2 meses prácticamente de confinamiento todavía, parece como que no hubiera calado la idea de qué tenemos que hacer, y me preocupa. No sé si es que no lo hemos hecho bien, no se ha hecho bien, no se han transmitido los mensajes. Sí que se ha transmitido mucha preocupación, ha habido muchas escenas de pánico, incluso en algunas situaciones, pero de alguna manera que hayamos interiorizado en qué consiste y cómo protegerlo, a mí parece que no. Y esa parte me preocupa. Claro. Y de alguna manera, como digo, es un elemento relativamente sencillo. Son muy pocas cosas las que deberíamos de hacer que realmente sean efectivas y que realmente permitan evitar la transmisión. Y por otra parte, de alguna manera, si las hacemos, pues nos podríamos evitar probablemente sustos mayores en el día de mañana, porque de alguna forma, ya lo he dicho en otro momento, de alguna manera lo que nosotros hemos conseguido con el confinamiento
ha sido interrumpir esa espiral de casos que se estaban produciendo, que realmente iban creciendo de forma exponencial y una situación que ya era totalmente inmanejable para el sistema sanitario. Ahora, una vez que hemos parado eso, es como si hubiéramos vuelto atrás y ahora estamos otra vez en el mes de febrero, podríamos imaginarnos que estamos en ese momento, tenemos pocas transmisiones y el tema es, bueno, podemos mirar hacia adelante y decir, ahora, ¿qué camino queremos seguir? ¿Queremos seguir con el mismo que teníamos antes o queremos hacer otro recorrido? Si queremos hacer otro recorrido, tenemos que conseguir que haya menos transmisiones entre nosotros. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues puede ser la distancia física, pero la distancia física también tiene sus limitaciones, porque evidentemente vivimos en zonas urbanas, somos seres sociales y tenemos actividades en las cuales interaccionamos unos con otros. Por lo tanto, eso tiene sus limitaciones. La otra forma que podemos hacer es tener una protección respiratoria, como he comentado antes. Y la otra importante puede ser el tema de la higiene de manos. Entonces, son muy pocos elementos. Ahora, la parte interesante es que, además, este virus, en principio, va a estar con nosotros mucho tiempo. Por lo tanto, no se trata de decir, oye, vamos a aguantar un mes, 2 meses y entonces ya va a llegar el calor, esto va a desaparecer. No es así, sabemos que no es así. Estamos hablando de meses, probablemente de años, ¿no? Es decir, no quiero ser un poco traer como agorero y decir, bueno, esto va a ser un... No, pero es que hay que pensar que incluso si tenemos suerte, digamos, y aparece y tenemos una vacuna que sea eficaz, para que eso ocurra van a pasar ya de entrada mucho tiempo, 1 año, probablemente 18 meses. Después hay que producirla en cantidad suficiente. Entonces estamos hablando de mucho tiempo. También puede ocurrir que tengamos un tratamiento muy eficaz en poco tiempo y eso nos permita convertir esta enfermedad en algo banal. Puede ocurrir, ojalá que sea así, ¿no? Entonces, si eso ocurriera, pues cambiaría el escenario. Pero si el escenario no cambia, vamos a tener virus para rato, tenemos que convivir con él. Y lo que tenemos que hacer es evitar que haya de alguna manera un repunte de casos. Es decir, que vamos a tener casos seguros, pero que esa velocidad con la cual aparecen los casos no sea suficientemente grande como para que volvamos a tener dentro de poco otra vez una situación epidémica, ¿no? Y entonces estamos en eso. Y desde esa perspectiva, si todos utilizamos una protección respiratoria, utilizamos una mascarilla o algún sistema que de alguna manera, algo que nos impida que esas secreciones salgan fuera, pues estamos bloqueando la principal vía de transmisión. Entonces yo creo que sí que debería de ser. No sé si obligatoria en el sentido de obligar y penalizar al que no lo haga, sancionando a esa persona, o directamente casi como una obligación moral y como un convencimiento que todos tenemos que hacerlo para protegernos a nosotros y para proteger a los demás, ¿no? Claro, doctor. Entonces, creo que sí. Pero aunque esa obligación moral la llevemos a cabo la gran mayoría, viendo estas imágenes absolutamente lamentables, bueno, pues no sé, habrá que tomar medidas coercitivas porque efectivamente están poniendo en peligro no solo su vida, sino la del resto, ¿no? Y es absolutamente tremendo. Sí, es decir, esa es la parte, digamos, que es diferente de una enfermedad transmisible. Una enfermedad transmisible precisamente se caracteriza porque se transmite en la población. Cuanta más infección tengamos, mayor es digamos, la velocidad de transmisión y el riesgo de transmisión de todos nosotros. Entonces, lo que le ocurre, yo siempre lo digo, lo que le ocurre a mi vecino o lo que ocurre en mi comunidad, a mí me va a afectar para una enfermedad transmisible. Entonces, pues sí, es que realmente yo lo veo difícil el argumentar el no hacerlo, visto un poco las circunstancias, visto cómo estamos, quiero decir, el no hacerlo como una cuestión obligatoria, que se debe de hacer por ciudadanía, por respeto a los demás, por solidaridad, se puede buscar el adjetivo que se quiera, o todos juntos, ¿no? Como una forma de protección. Se debe. Bueno, en la Comunidad de Madrid y en otros municipios se está tomando esa decisión de prohibir que no se lleve mascarilla y bueno, ahí está. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias.